Bendito Padre, Señor, te damos gracias por este grandioso privilegio, Señor, que tenemos de acercarnos a tu presencia, Señor, cantarte alabanza, Señor, en gloria a tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de poderte servir. Ayúdanos, Señor, en nuestra vida, Señor, en nuestro diario comunal, Señor, a dar testimonio de ti en todo cuanto hagamos y todo cuanto entendamos, Señor. Te damos gracias por tu santa palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bienvenidos, hoy domingo de Santísima Trinidad, más que nunca el mejor día de la semana. Definitivamente es un grandioso privilegio que tenemos todos y cada uno de nosotros de poder estar aquí, estar congregados como hermanos en Cristo Jesús y poder alabar el santo nombre de nuestro Señor y poder llenarnos de su palabra, podernos llenarnos de su poder, de su espíritu, para que podamos seguir adelante en estos tiempos, en esta vida tan ajetreada. Es siempre un gozo acercarnos al Señor y poder ser llenos nuevamente de Él. Hoy domingo de Santísima Trinidad, la Iglesia, en nuestro calendario litúrgico, así lo celebra. Me gustaría comenzar con una pequeña historia. Estaba un orador ateo arengando a su audiencia acerca de los absurdos del cristianismo. Este hombre ateo citaba de modo burlón varios textos bíblicos, como por ejemplo Juan capítulo 10, verso 30, cuando dice: yo y mi Padre somos uno. También citaba Juan capítulo 17, versículo 23, cuando decía: yo en ellos y tú en mí. Luego dijo este hombre a continuación: ¿puede haber una cosa más absurda que afirmar que tres personas son una sola? Viendo que la audiencia no estaba muy dispuesta a reírse de esta gracia de este hombre y aplaudir su genialidad, se dirigió a uno de los asistentes en concreto y le dijo: ¿usted cree en semejante imposible? El caballero respondió: ¿puede usted explicarme qué hace arder una vela y produce su luz? Este hombre responde: vaya, pues una combinación de la cera, el algodón de la mecha y el aire atmosférico hacen que arda y produzca la luz. Entonces, las tres cosas forman parte de la luz. ¿No es así?, le dice este hombre. Y dice: sí, claro, por supuesto. Y le preguntan: ¿y me puede usted explicar en qué forma se combinan las tres cosas para construir una única llama? Este orador ateo se quedó en silencio y dijo: realmente no puedo explicar cómo funcionan estas tres cosas. Y le pregunta a quien está dentro del público: ¿pero lo cree usted? ¿No es así? ¿Cree que las tres cosas están en la llama y que sin una de las tres no habría llama? No puedo decir que no, responde este hombre ateo. Se limitó entonces a cambiar de tema. Esta ilustración con la que he querido comenzar este sermón nos muestra lo difícil que es para el ser humano, en su mente finita, entender la Santísima Trinidad y los misterios divinos. En cuanto particularmente al misterio de la Santísima Trinidad que estamos celebrando el día de hoy, muchos lo consideran como una doctrina creada en base a la especulación
de algunos teólogos, y que nada tiene que ver esto con la vida real. Por otro lado, y si consideramos nosotros la sociedad en la que vivimos nosotros hoy en día, ya le es bastante difícil creer a la gente en que Dios exista y vivir de acuerdo a esta creencia de que Dios existe. Por lo que creer en la Santísima Trinidad no vendría a ser más difícil todavía la vida de fe. Pues, ¿cómo es posible que al mismo tiempo haya un solo Dios y tres personas? ¿No hay una contradicción en esta doctrina y en esta afirmación? Mis hermanos, deciros en primer lugar que no hay ninguna contradicción, dado que cuando hablamos de unidad nos estamos refiriendo a la esencia de Dios. Al hablar de Trinidad nos estamos refiriendo a las personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En síntesis, estamos de unidad de esencia en cuanto a su divinidad y Trinidad en personas. Pero para que podamos entender un poco de manera práctica este concepto de Trinidad, que a veces resulta un poco complejo de poderlo entender, me gustaría que viéramos este concepto de la doctrina de la Santísima Trinidad a través de la obra de la redención y ver cómo participa Dios en la obra redentora. Número 1, para comenzar, Dios, nuestro Dios, uno, el mismo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y esto lo aclaro porque a veces hay muchas doctrinas falsas que esgrimen que no se está hablando del mismo Señor. El mismo Señor del Antiguo y el Nuevo Testamento. Uno, participa de tres maneras diferentes en las obras de redención. Sin embargo, permanece como una unidad indivisa. De hecho, lo que define la fe cristiana es que Dios Padre se ofrece a la humanidad a través del Hijo y el Espíritu, esto sin dejar de ser el mismo Dios. Permítame exponerlo de esta manera. Dios Padre ofrece a toda la humanidad a su Hijo Jesús. Y esto lo podemos ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 17. Se los leo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En segundo lugar tenemos el Hijo, que es quien realiza el misterio pascual a través de su pasión, muerte, resurrección y ascensión. Y luego tenemos la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que es enviado
e infundido en la iglesia para santificarla como fruto de la redención del Hijo y de los planes salvíficos del Padre. Mis hermanos, podría pasar toda la mañana esta predicación, toda esta semana hablando, tratando de explicar de manera exhaustiva la Santísima Trinidad. Sin embargo, por más que lo intente, por más estudios teólogos, la realidad es que con mis palabras torpes es bastante difícil poder explicar este misterio absoluto de la Trinidad. Es por eso que utilizamos un poco este recurso para que veamos la obra, cómo Dios obra en la obra de redención. Y que de la misma manera que aquel orador ateo con que empecé esta homilía, no pudo explicar de qué forma se combinan la cera, el algodón de la mecha y el aire arden para que produzca la luz, constituyendo una única llama. El ser humano nos quedamos cortos de palabras para explicar los misterios de Dios. Y este es el caso de la doctrina de la Santísima Trinidad que celebramos el día de hoy. Leyendo lo que dicen algunos comentaristas bíblicos sobre esta doctrina, concluyen que no podemos conocerla mediante especulación alguna, sino fundamentalmente a través de la experiencia de este misterio por medio de la fe personal. Y a esta es a la que yo quiero llamaros a la reflexión el día de hoy. A que nosotros, los creyentes, vivamos y experimentemos más del Señor, porque solamente así podremos conocerle de verdad. Esto, mis hermanos, nos permitirá mantenernos firmes en esta fe y nos ayudará a evitar a toda costa a que nos quedemos en pura teoría que, aunque necesaria, puede quedar en solo letra. Quiero hacer solamente un inciso en esto. No quiero, por favor, que me malinterpreten. Creo que todos los cristianos bautizados, independientemente de su responsabilidad en la iglesia, debemos prepararnos y tener el deseo de conocer más del Señor. Esto es bueno y esto es sano. Pero lo que yo quiero explicar y hacer reflexionar el día de hoy es que no solamente nos quedemos con la teoría, que está buena, sino que también vivamos la fe de manera práctica. Que podamos reflexionar en todas estas cosas y que podamos experimentar la fe de manera personal. Como decía, para prepararnos debemos ser diligentes en este sentido. Pero muchas veces la fe es tan simple como experimentarla y dejarnos seducir. Tal como el profeta Jeremías en el capítulo 20, versículo 7, un pasaje que me encanta muchísimo, cuando dice Jeremías: me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo, y me vencí. Dejarnos seducir por el Señor, dejarnos amar, ver la doctrina de la Trinidad desde el punto de vista de la obra de redención y contemplar los misterios divinos que muchas veces no podemos explicarlos con palabras. Un ejemplo claro es el gran amor que tiene por nosotros el Señor, por nuestra humanidad, que aún sabiendo los pecadores entregó a su Hijo para que cargara nuestros pecados.
y que podamos recibir redención y vida eterna. Esos misterios divinos, mis hermanos, no los podemos, por más palabras que les colocamos, por más cosas que podamos explicar, son misterios de parte del Señor que no los podemos entender. No los podemos entender. Pero solamente os digo, lo podemos experimentar. Dejarnos amar por el Señor. Dejarnos deslumbrar por Él, ser seducidos por Él. Amados, esta fe personal, esta experiencia personal, nos llevará, como les decía, a experimentar estos misterios divinos. Como decía, el misterio del Dios de amor que realmente no podemos entender. Les hablo del misterio del Dios de amor, uno y trino, que se nos ha revelado por Jesús. Por lo que os animo a todos en este día a que nos gocemos en el Espíritu con esta fiesta de Trinidad, y que esa fe que el Señor ha puesto en nosotros, en todos y cada uno de nosotros, podamos también compartirla. Que el Señor Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos ayude y nos ponga el deseo en nuestros corazones para que le conozcamos más y que podamos experimentar más de Él. Y que además nos conserve firmes en esta fe y adoración y nos lleve al fin a contemplarle en su gloria y eterna gloria, al que vive y reina un solo Dios, por los siglos de los siglos.